de Santa Cruz. Grupo 9. Como primer punto tenemos lo que es antecedentes. Vamos, compañero, tu audio. Como primer punto tenemos lo que es antecedentes. Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez, tras una expedición integrada por 158 soldados que partieron desde la ciudad de Asunción de Paraguay. Esta población fue bautizada con el nombre de Santa Cruz de la Sierra, en honor a la ciudad natal de Ñuflo de Chávez. La fundación se realizó a orillas del arroyo Sutu, ¿no?, de la serranía de Chiquita. En la época colonial, en los siglos XVI a XVIII, más que todo, se dio lo que es el nacimiento, el resurgimiento de la ciudad y los acontecimientos. Lorenzo Suárez de Figueroa, quien debía fundar una población entre Santa Cruz y Charcas. Así que fue en 1590 que Suárez Figueroa fundó a orillas del río Guapay la ciudad de San Lorenzo Real. Ya en 1622 Santa Cruz se trasladó a su actual ubicación, que está ahora, que es a orillas del río Piraí, ¿no?, y se lo llamó indistintamente como Santa Cruz, San Lorenzo Real, o Frontera, o de la Barranca. Los problemas urbanos durante los primeros 3 siglos estuvieron directamente relacionados con el aislamiento geográfico y el estancamiento económico de la ciudad. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, Santa Cruz se había caracterizado por ser un municipio pobre, de lenta urbanización, carente de servicios básicos. Su principal actividad había sido la producción agrícola y ganadera. A pesar de esta situación, durante el siglo XVIII, a partir de los primeros años republicanos, surgieron en Santa Cruz los primeros modernizadores, con una visión de desarrollo, ¿no?, que estaba relacionado con la vinculación ferrocarrilera y la integración de Santa Cruz. Ya en el siglo XX, creo que este es el más importante, porque en este siglo fue en esta época en el cual se vieron mayores cambios en el marco del crecimiento urbano, ¿no?, ya que desde el año de 1974 se impulsó los modelos de crecimiento, como el plan Ivanišević, el plan Techit y los planes directores. Siguiente. Ya. Este es cómo se fue dando el desarrollo del plan urbanístico. La ciudad de Santa Cruz empezó con un modelo damero, el cual este modelo consiste en una ciudad que luego vemos el plano con relevamiento de fachada que marca la catedral en construcción y la casa de gobierno. Luego se dio lo que es el plan Ivanišević en el año de 1947. Se reveló topográficamente la ciudad. Esos unos acontecimientos. Se diseñó por primera vez en la ciudad lo que es un plan de alcantarillado cloacal y pluvial. También se dio lo que es la red de energía eléctrica, la pavimentación de las calles. La previsión de crecimiento demográfico fue superada en menos de 10 años, ¿no?, el plan que se tuvo. Y el plan Techin de 1957 es uno de los más importantes que se tuvo, porque fue el proyecto en el que planificó a Santa Cruz como una ciudad jardín de anillos y radiales, plan que relevaba a tener más espacios verdes, más áreas verdes. Lo realizó una consultora italo-brasilera en el año de 1958 y fue aprobado en el año de 1960. Tenía una proyección a 10 años y proyectaba
proyectaba a 180.000 habitantes, ¿no? El modelo planteaba el retiro de 5 metros entre aceras a partir del primer anillo para favorecer el jardín frontal continuo. Luego, visto que el plan Techín se vio obsoleto, fue que entonces entró lo que es el plan director que se dio en el año de 1970, que modificó el plan Techín. Aquí se dio lo que es por completo el diseño del cuarto anillo. Se introdujo la faja de equipamiento terciario del tercer anillo, interno y externo. Ya dentro del plan director ampliado, fue igual otra modificación en el año de 1978. Se hizo se hizo un tramo vial prolongado de los anillos y radiales. Tenía un horizonte para 10 años. Luego está el plan director de 1995, basado en una aerofotogrametría que se hizo en diciembre de 1993. Tenía un horizonte a 5 años y planteaba el concepto de distritación, que era los distritos, ¿no? Por último, en el año 2005 se da lo que es el PLOT, el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual es un modelo urbano descentralizado y policéntrico. ¿Ya? Luego, siguiente, está lo que es el marco conceptual. Dos puntos bien importantes que se marca aquí, que son la planificación urbana y la planificación regional. La planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el suelo. La planificación urbana está relacionada con la geografía, la arquitectura, la ingeniería en transporte, la ingeniería civil en la medida en que se ordenan los espacios. Y la planificación regional tiene como objetivo principal hacer más eficientes las actividades de uso de suelo, la infraestructura, el crecimiento de lugares a través de un área más grande de espacios de una sola ciudad o pueblo. Gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las problemáticas, ¿no?, que se acontecen sobre la ciudad de Santa Cruz. Como primer problemática, vamos a citar lo que es el problema del abastecimiento. Y este problema del abastecimiento es un problema que se presenta constantemente en muchos mercados de la ciudad, con la presencia de muchos vendedores ambulantes que se encuentran asentados sobre las áreas públicas, como podemos ver en la imagen. Este problema del abastecimiento genera, ¿cierto?, lo que es un sentimiento, o sea, de no satisfecho para las personas que circulan por ahí, ya que es muy molestoso ver a personas, ¿cierto?, que se encuentren en nuestro propio camino. Algunos ejemplos de este problema del abastecimiento, podemos mencionar el ejemplo de los denominados mañaneros que se encuentran en la Feria Barrio Lindo. Como consecuencia de este problema que es de los vendedores ambulantes y que hoy en día ha tomado mucha importancia, es que mucho de esta aglomeración de personas provoca lo que es un foco principal para la propagación del coronavirus. Como segundo problema, tenemos el problema de las inundaciones. Y el problema de las inundaciones es un problema que se da cuando muchos sistemas de drenaje no dan abasto a lo que son las intensas lluvias que azotan a Santa Cruz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las inundaciones se producen cuando los canales rebalsan, ¿cierto? Cuando el agua se infiltra a nuestras casas y se escurre fácilmente por las avenidas, por las calles. Consecuencia de las inundaciones es que vemos una erosión total del suelo y un desgaste total de las carreteras, ¿cierto?, de muchas avenidas. Las inundaciones, un ejemplo en muchos barrios de Santa Cruz que se dan, podemos citar el caso de los barrios como La Pampa de la Isla, Los Lotes o algunos otros barrios que son alejadas a la ciudad cruceña. Como tercer problema tenemos el problema del alcantarillado. Y para analizar este problema partamos de esta pregunta. Saguapá nos dice que abastece al 62,1% de la población con un sistema de alcantarillado. Entonces, lo que significa, entonces, ¿a dónde iría el 37,9%
o sea, de lo restante. O sea, ¿dónde van todas las aguas negras contaminadas? O sea, de ese 37,9%. La respuesta es, como vemos ahí en la imagen, muchas de esas aguas negras terminan, ¿cierto?, en las calles y otras terminan en lo que es el subsuelo, ¿cierto? O sea, muchas de las aguas negras, debido a las construcciones de los pozos ciegos que hacen algunas personas, o bueno, en la mayoría, en los pozos ciegos, terminan infiltrándose en el suelo y esas aguas contaminadas pueden ser muy dañinas, sobre todo en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque al infiltrarse esas aguas negras pueden dañar lo que son los acuíferos. Y los acuíferos, hay que tener mucha importancia a esto porque son la fuente principal de reserva de agua para Santa Cruz. Como cuarto problema tenemos el problema del tráfico vehicular. Y este problema seguramente lo hemos vivido todos, ¿cierto? Y es que seguramente resulta un dolor de cabeza tener que esperar hasta 15 minutos en un semáforo, ¿cierto? Para poder atravesarlo. Incluso hasta 2 semáforos se espera hasta media hora. Este problema del tráfico vehicular generalmente se da en zonas donde hay una gran presencia de vehículos que son interdepartamentales, son vehículos de alto tonelaje, los trufis, ¿cierto? Entonces, el problema del tráfico vehicular, según datos estadísticos, informa de que el 58,9% del parque automotor se encuentra, ¿cierto?, en la ciudad de Los Anillos, que es Santa Cruz. Consecuencia del tráfico vehicular, tenemos de que causa un gran retraso a las personas que se dirigen a realizar sus actividades y además que provoca lo que es una contaminación al medio ambiente, específicamente al aire. Como quinto problema tenemos el problema del recoge de la basura. Este problema generalmente se da en los mercados y es un problema que se da cuando muchos de los contenedores no abastecen, ¿cierto? Las basuras que son depositadas en ellos. Este problema del recoge de la basura no solamente afecta a lo estético de la ciudad, sino que también afecta a la salud de las personas, ¿cierto? Ya que muchos están en constante, o sea, presencian esto y el olor le afecta a muchas personas. Y es tanta la cantidad de basura que se produce en Santa Cruz que generalmente se realiza 2 controles en los mercados, según dice así Emacruz. Normalmente los controles se realizan a las 4 de la madrugada, pero ya a las 9 de la mañana ya esos contenedores están llenos. Otro problema que podemos mencionar es el problema de la salud. Y el problema de la salud se presenta sobre todo por la carencia de centros médicos que hay en la ciudad. Según informa, ProSalud decía de que en Santa Cruz hay un total de 5 hospitales, 478 de primer nivel y 15 de segundo nivel. Entonces, la carencia de centros médicos obliga a que muchas personas que tengan que esperar, ¿no?, los pasillos del hospital. Podemos mencionar el problema de la educación. Este problema de la educación sobre todo radica en que hay una falta de colegios en los barrios alejados. O sea, muchos padres tienen que hacer colas, tienen que incluso estar 2, 3 semanas antes para poder asegurar un cupo para sus hijos. Si en caso no asegurar, el problema se convierte en que tienen que inscribir a su hijo, ¿cierto?, en colegios que son más alejados de sus domicilios. Y por último, como último problema, tenemos el problema de la migración. El problema de la migración podríamos decir que es como la madre de varios problemas que hemos mencionado. Es decir, como Santa Cruz es uno de los principales motores, ¿cierto? En sí es el principal motor de Bolivia. Muchas personas de otros departamentos llegan a Santa Cruz, llegan cochabambinos, potosinos, paceños, entre otros. O sea, hay una migración interna, lo que genera un crecimiento horizontal bastante grande en Santa Cruz. Y como se había dicho en exposiciones anteriores, un crecimiento horizontal puede ser una desventaja para una ciudad, ya que al crecer horizontalmente una ciudad, las empresas que se encargan de los servicios públicos tienen que hacer mucho más esfuerzo, ¿cierto?, para poder abastecer de esos servicios, como ser electricidad, como ser agua o salud,
y hacen mucho más esfuerzo para la ciudad. Y eso sería en cuanto a los problemas, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Lascano. Voy a hablarles acerca del análisis sobre las problemáticas en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Bueno, se realizó un análisis en base a datos actualizados del INE y algunas noticias, sitios web que pudimos consultar, ¿no? Bueno, dentro de los servicios básicos se encuentra la electricidad, el servicio de electricidad. En la ciudad de Santa Cruz existen varias empresas que brindan este servicio de suministrar energía eléctrica, ¿no? Dentro de las más importantes está CRE, Ende Guaracachi, Ende Cruz, entre otras. Según el INE, hasta el 2019, datos actualizados al 2019, señala que de 970.831 hogares, 93,49% sí tiene este servicio básico y el 6,51% lo carece. Vamos a hablar acerca del abastecimiento de agua. Al igual que en el suministro de energía eléctrica, existen varias empresas que suministran agua potable a la ciudad. Entre las más importantes que podemos ver en el medio son Zaguapá, Copaguas, Coplan, Copapi, entre otras. Según el INE, señala que el 95,53% de Santa Cruz tiene agua potable y un 4,47% no tiene. Pero sin embargo, solo el 79,12% tiene saneamiento básico y un 20,88% no tiene saneamiento básico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje de aguas pluviales. El desarrollo urbano altera las condiciones hidrológicas de la ciudad, afectando su capacidad de desagüe y proporcionando inundaciones. Bueno, se estima que en la ciudad de Santa Cruz existe alrededor de 180 kilómetros de desagüe en puntos estratégicos, lo cual no abastece. Y esto lo podemos ver día a día, ¿no? Ya que cuando se presenta una lluvia hay barrios que se quedan completamente inundados y es intransitable para nosotros, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje de aguas negras. En el área rural de Santa Cruz muchos hogares siguen usando el pozo ciego como sistema de drenaje. Esto puede ocasionar mucha contaminación, ya que se encuentra en contacto con el suelo, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. Bueno, según datos del INE, de los 970.831 hogares, el 42,12% cuenta con alcantarillado, un 32,32% con cámara séptica y un 18,47% no contiene ningún tipo de desagüe, lo que es una cifra alarmante, ¿no? Bueno, continuando vamos a hablar del centro de abastecimiento, es decir, de los mercados. En los últimos años en la ciudad de Santa Cruz se construyeron nuevos mercados con el fin de descongestionar los principales mercados céntricos de la ciudad, ¿no? Pero podemos ver que no dieron la solución esperada, ¿no? Ya que sigue habiendo congestionamiento en estos mercados. En Santa Cruz existen mercados mayoristas, minoristas y los distritales. Bueno, continuando voy a hablar acerca de los desechos sólidos. Según datos del INE del 2019, en la ciudad de Santa Cruz, el 74,88% de los hogares utiliza el servicio público de recolección. Sin embargo, un 18,76% decide quemarla. Esta cifra es bastante alarmante de la gente que quema la basura, ¿no? Ya que esto genera una gran contaminación al aire y a la atmósfera, que últimamente fue creciendo, ¿no? Ya que el aire no es tan puro como hace unos años atrás. Continuando, vamos a hablar acerca de la salud y educación. En la ciudad de Santa Cruz, el 31,3% no tiene ningún grado de instrucción. El 21,95% tiene grado de instrucción primaria. Y un 40,81% tiene grado de instrucción secundaria. Y el total de la población consta de una carrera a nivel de licenciatura o ingeniería o una carrera técnica, ¿no? Lo cual es una cifra bastante alarmante en la ciudad. Bueno, en cuanto a salud, la salud presenta como el sector con mayores deficiencias, ya que los 5 hospitales que existen, los 468 centros de primer nivel y los 125, los 15 de segundo nivel, no abastecen. Y esto se pudo ver claramente en la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Ya que hubo un colapso total de nuestro sistema de salud. Bueno, hablando del transporte público, en la actualidad Santa Cruz cuenta con un transporte eficiente caracterizado por la cantidad de contaminación y tráfico que genera. Esto lo acompaña la mala educación vial que existe, ¿no?
tanto de los conductores como de los ciudadanos que transitamos en la vía. La cantidad de transporte, que ya es relativamente antiguo, va creciendo día a día, ¿no? Por lo que esto aumenta la contaminación, ¿no? Ya que los buses no son renovados. Vías de comunicación. Santa Cruz tiene un sistema vial que lo conecta con otros departamentos y con países vecinos a través de carreteras, ferrocarriles, transporte aéreo y fluvial. Cabe recalcar que Santa Cruz tiene el aeropuerto más grande de Bolivia, el cual nos permite comunicarnos con otros países, ¿no? Mediante vuelos internacionales. Bueno, continuando, vamos a hablar de la seguridad ciudadana. En 2014, el Observatorio de Seguridad Ciudadana identificó a Santa Cruz como la ciudad más insegura de Bolivia, donde se dan desde grandes atracos, ajuste de cuentas, por negocio obligado al narcotráfico, hasta robos comunes, que van creciendo año tras año, ¿no? Lo podemos ver en las noticias. Y según datos del INE, el 73% de la ciudad siente seguridad, se siente seguro, y un 27% se siente inseguro. Bueno, hablando de otro tema que sería la vivienda y densidad poblacional, Santa Cruz absorbe el 35,2% de incremento total de la población generada en Bolivia entre 2001 y 2012. Es decir, entre los años que se realizaron el último censo, ¿no? También Santa Cruz tuvo un acelerado crecimiento físico de la mancha urbana. Resultado de esta es que el aumento gráfico es 0,7%. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que expuso mi compañero, yo les voy a explicar un poco sobre los lineamientos estratégicos. En primer lugar, hay que definir qué es un lineamiento estratégico. Los lineamientos estratégicos son elementos de más alto nivel de la estrategia organizacional, cuyo propósito es alinear el comportamiento de todos los miembros de una organización hacia un horizonte y visión compartida con soluciones puntuales y objetivas. En este caso puede ser el municipio organizando Santa Cruz de la Sierra, con los problemas que existen. Bueno, vamos a hablar con el fin de abastecer a todos los estudiantes en las zonas que más lo precisan. Cabe recalcar que cuando siempre empiezan las clases hay un aglomeramiento de estudiantes, ya que no existe una buena infraestructura y docentes. Ahora vamos a hablar de inundaciones. Hay un proyecto para construir 14 canales mayores, los que suman alrededor de 346 kilómetros, de los cuales 69 están dentro de la jurisdicción de los municipios, ya sea de Cotoca, Guarnes y La Guardia. Ahora vamos a hablar de desechos sólidos. Como la solución al problema de la basura en Santa Cruz de la Sierra, el municipio inauguró un nuevo vertedero que se encuentra en la localidad de San Miguel de los Junos, en el distrito 14 Paurito. Cabe recalcar que el anterior vertedero se encontraba en el Plan 3000, pero como la población fue creciendo ahí, se vio la necesidad de cambiar el lugar, ya que generaba enfermedades, ya por los malos olores que existían ahí. Bueno, transporte público. El transporte público se basa en el plan de infraestructura vial del Plan Maestro Metropolitano. Es que de este plan sacan lo que es el famoso BTR, que está dividido en 4 etapas. Y cabe recalcar que anteriormente vi en unas noticias que la alcaldesa dijo que el BTR no solo se basa en el primer anillo, como dice aquí, son en 4 etapas, que va a unir con las ciudaderas de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, ahora voy a hablar del abastecimiento. El abastecimiento. Aquí podemos hablar de la creación de los mercados distritales, nuevos parqueos, supervisión de las áreas verdes. Bueno, en tendencia de tierras. Hay que realizar una investigación de todos los implicados en la dotación de las tierras a personas ajenas al municipio. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero al acarreo de gente, de otras personas que traen al departamento de Santa Cruz y se la tierra a cambio de dinero. Y eso es muy malo. Un ejemplo puede ser que los chaqueos que hubo en Roboré el anterior año, si no me equivoco, y eso ocasionó catástrofes ambientales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora le voy a hablar de los servicios básicos y alcantarillado. Con servicios básicos me refiero a lo que es a la electricidad y al agua. En electricidad se debe dotar a las familias que no cuentan con el servicio eléctrico de una manera oportuna. Todos podemos ver que cuando vamos a la provincia hay en algunos lugares que todavía las personas tienen lámparas porque no hay una red de electricidad.
En servicios de agua, si bien la instalación de cañería de agua potable es un proceso muy costoso, esto debería realizarse en poblados que actualmente están en desarrollo y así poder mejorar sus niveles de vida, porque hay en algunas poblaciones que aún consumen agua del río y eso causa enfermedades. Bueno, vías de comunicación, construcción de vías que integren el lado oeste con la ciudad, pasos de desnivel, pasarelas peatonales, puentes. Cabe recalcar que últimamente se están creando vías de ciclismo. Un claro ejemplo puede ser en la avenida Griota. Migración, erradicar los empleos informales, facilitar los trámites para nuevas empresas, proyectos de integración. En vivienda, fomentar la construcción de edificios con mejores facilidades para lograr un mejor crecimiento vertical de la ciudad. Como en la anterior exposición, uno de mis compañeros dijo que se están construyendo hermosos edificios que se encuentran por el río Piray. Bueno, en inseguridad, se deben crear programas educativos de prevención contra el abuso de drogas y alcohol. Yo cuando estaba en el colegio había así tipo policías que venían y nos contaban estas cosas, que las drogas y el alcohol es muy malo para todos. Bueno, gracias. Continuando, mi otro compañero. Muy bien. Siguiente, por favor. Se corta o volvemos a conectar. Bueno, permítame terminar con lo que hemos estado hablando este último lapso de tiempo acerca de la planificación urbana y regional de Santa Cruz de la Sierra. Es así que tenemos el concepto de desarrollo urbano. En el mundo globalizado de hoy se enfoca en el logro y fortalecimiento de las ciudades modernas y competitivas. Así vamos a poder constituir espacios urbanos que provean a los habitantes las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Se le dé también niveles aceptables de calidad de vida y, bueno, se asuma cada ciudad, en este caso Santa Cruz, su rol que le corresponde dentro del territorio nacional. Como les decía, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su rol de metrópoli regional es indiscutible, como centro urbano especializado y también como articulación de las redes de flujos económicos y actividades urbanas. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Lastimosamente, tenemos en Santa Cruz, como mencionaban, la inseguridad ciudadana, que llega a ser un síntoma de la descomposición social y las enormes asimetrías económicas, por así decirlo, diferencias entre personas que suena mal, personas ricas y personas pobres que tienen esta ciudad. Esto da lugar a la segregación social, que sí es, en otras palabras más entendibles, es discriminación. Y se da con el rápido crecimiento que se acentúa en los últimos años. Y esta tendencia se nota más cuando se da el crecimiento espacial de la ciudad. A la segregación social se le añade la segregación espacial como un factor de exclusión social. Como veíamos y mencionaba en muchas exposiciones anteriores también, decía, a manera que se van alejando del centro, las cosas se encarecen, se vuelve un tanto más difícil el acceso a los servicios públicos. Y en este caso, no están garantizados para todo el sector mayoritario de la población. Estos empeoran a medida que nos alejamos del centro de la urbe. Entonces, esta situación produce una sensible situación de discriminación entre todos los ciudadanos. A corto, mediano y largo plazo. Es así que investigando y entrando a diferentes páginas me topé con un plan de desarrollo departamental de Santa Cruz de la Sierra 2020-2025. Por así decirlo, está dividido en 4 fases, que se necesita primero pensar en Santa Cruz, mejorarla, para después proyectarse hacia Bolivia, después proyectarse hacia América, todo el continente americano, y finalmente proyectarse hacia el mundo para ser como un punto importante de la globalización. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Bien, gracias, Rufo. Continuamos con el tema planificación urbana regional de Santa Cruz. Entonces vamos con algunas preguntas, más que todo la participación, ¿no? Preguntas, que es lo que me interesa. ¿Empecemos? Ingeniero, ¿puedo preguntar? Pregunte, abierto, Rico. Ok. Bueno, entonces, al comienzo de la exposición estaban hablando acerca de los antecedentes. Y bueno, cabe resaltar que en todo caso el crecimiento de la ciudad de Santa Cruz, al parecer, no tiene poco más de 200 años. Entonces,
Yo lo que quería preguntarles a ellos, ¿qué hecho fundamental ellos consideran que fue el detonante para el crecimiento y el desarrollo urbano de nuestra ciudad? Gracias. Buenas. A ver, Yo, cualquier persona puede preguntar. yo considero que sería a raíz de un famoso